Buenos días, Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Contentos? ¿Felices? Amén. 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 Bueno, vamos a leer la palabra del Señor en Gálatas 5. Amén. Voy a leer a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo, bajo la dirección e iluminación del Espíritu Santo. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no penséis de otro modo, más el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Amén. El Señor nos ha llamado a libertad, pero nosotros mismos decidimos caer en el yugo de la esclavitud. Y el que peca dice: yo soy libre porque puedo hacer lo que quiera. Pero no se da cuenta que está siendo esclavo del pecado. Y eso que ellos llaman libertad se ha convertido en un libertinaje tal que hoy estamos viendo lo que nunca, jamás hubiésemos pensado que iba a suceder. Estamos viendo en la televisión cosas que jamás se nos hubiese pasado por la mente que íbamos a ver. Porque el recato se perdió. Porque la dignidad, la moral se perdió. ¿Cuánto más no se iba a perder la santidad y la palabra del Señor? Hubiésemos pensado en algún momento que tendríamos que mantener más a nuestros hijos debajo de nuestro cuidado, de nuestras alas, diríamos, viendo lo que está sucediendo. Porque la mal llamada libertad es aquella que están usando ahora para decir que eso se llama inclusión. Inclusión es poder tener en el salón de clases a un niño con síndrome de Down. Inclusión es poder decir no hay discriminación racial. Pero esa supuesta inclusión está acabando con la humanidad. Y por eso es que ahora entendemos, si los días no fuesen acortados, el mismo hombre se autodestruiría. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacemos. Amén. Pero gloria a Dios que tenemos un Dios grande y poderoso al que le servimos. Gloria a Dios que podemos todavía tener la libertad de decir: yo le sirvo a un Dios grande, poderoso, venga se lo enseño, venga se lo muestro, venga se lo doy a conocer. Y si antes nos apartábamos de las truhanerías de aquellos que en los círculos sociales o en los círculos familiares hablaban deshonestamente o con chistes vulgares, ¿cuánto más ahora?
que todo es inclusión, que el pecado ahora se llama inclusión. Amén. Pero vamos a adorar al Señor y vamos a guardar en nuestro corazón esta palabra, porque a libertad fuimos llamados, pero la libertad en Cristo Jesús. Amén. Démosle un aplauso al Señor y vamos a adorarlo. Él está presente para nosotros. Estamos pasando tiempos bastante complicados, donde vemos como que el círculo se está cerrando. ¿No sienten eso? Como que el círculo se está cerrando y allí estamos nosotros esperando la partida con el Señor. ¿Cuánto? No sabemos. 10, 20, 30, 50 años esta noche. No sabemos. Pero estar preparados. Cada día es un reto para cada uno de nosotros que somos hijos de Dios. Tenemos el reto, primero, de vivir en santidad. Segundo, de hablar de su palabra, de no permitir que se pase una u otra persona por nuestro lado y no hablarle, porque es que lo más difícil es la familia, ¿no? Es que me da como un desaliento hablarles. Ay, como que no entienden. Entonces le toca a uno. Por eso la palabra del Señor dice, por eso es que escrito está. Porque si uno les entra directo, grave. Y si no, ay, pues ustedes siempre con lo mismo. Pero yo libro mi alma delante del Señor. Amén. Amén. Entonces, no podemos callar, como dice la canción, no podemos callar, ni para adorarle, ni para exaltarle, ni para bendecirle, ni para hablar de su palabra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Levantémosle un aplauso al Señor. Quiero decirles algo. Como siempre nos ha enseñado el pastor, Dios no habla de multitudes. Dios habla de remanentes. Dios hoy está preparándonos como un remanente fuerte. Ustedes son los que se han parado en la brecha con nosotros a defender esta obra. Amén. Amén. Y vamos a continuar. Y los que llegan tienen que impregnarse de esto, de lo que hoy tenemos. De que si el enemigo en algún momento quiso poner chisme, fuera chisme. ¿Cierto? De que si el enemigo en algún momento quiso enseñorearse de unos de otros, fuera eso. Amén. Entonces nosotros permanecemos y los que llegan tienen que, así como dice Pablo, decía Pablo, que se conviertan ellos a ti y no nosotros a ellos. Amén. Vamos a escuchar la palabra del Señor. Estamos en un tema maravilloso, ¿verdad? Amén. Un tema que nos pone a volar la cabeza, pero que cuando la estudiamos en la casa, que cuando estamos allí como perseverando en este tema, es fascinante. Amén. Es maravilloso, perdón, es precioso y de gran bendición. Amén, amén. Vamos a orar por el pastor para que el Señor nos hable en esta mañana. Padre amoroso, Padre santo, Padre majestuoso, hoy colocamos a tu Hijo en tus manos para que la palabra que salga de su boca, como siempre, salga con gran unción, con gran bendición, que salga, Señor, llena de ese poder que nos lleva a perseverar en ti, que nos lleva a creer más en ti y a entender los tiempos del fin, Señor, en el nombre de Jesús. La escatología es un tema maravilloso, pero es un tema que hay que entenderlo a profundidad para no caer en el engaño, Señor, del enemigo. Señor, en esta hora, maravilloso Rey, nos cubrimos con tu preciosa sangre. Señor, atamos todo espíritu de venganza y de retaliación, declaramos la libertad que desde el principio tú nos has dado, Señor. Y gracias, Señor Jesucristo, porque hoy, Señor, estamos disfrutando de esa apertura del libro de las revelaciones o Apocalipsis, porque a Juan se le dijo que sellara este libro hasta el final, y ese libro será hecho una realidad, y hoy tú nos has dado la sabiduría, la inteligencia y la iluminación para entender los eventos futuros. Gracias, Señor. Colocamos a tu Hijo en tus manos, lo cubrimos con tu sangre preciosa y con el poder de la oración y de la palabra,
en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén. Bueno, hermanos, voy a orar. Amado Padre Celestial, coloco en tus manos esta preciosa palabra, Señor. Nosotros tenemos que evitarnos en ella porque es nuestra delicia. Gracias por mis hermanos que han sido receptivos a escuchar tu voz. Dios del cielo, como tú me hablas también, para que transmita a tu pueblo, Señor. Amén. Gracias, papito lindo, porque están muy juiciosos, Señor amado Padre, viniendo, papito lindo, permanentemente, para no fallar en ningún momento de este estudio del Apocalipsis, Padre. Te alabo y te bendigo, bendícelos siempre, llévanos salud y sanidad a ellos y a todas sus familias, en el nombre de Jesús. Amén. Padre Santo, habla, Señor, Dios mío, Padre. Este instrumento está en tus manos. Quiero ser útil, Señor, no solamente como hago, sino como vasija, Señor. Bajo tu unción, por y fuego hablar, yo ahora me digo que tú la llenas, Espíritu Santo. Amén, amén. Nosotros, pueden sentarse, nosotros sin el Espíritu Santo no somos nada. Con el Espíritu Santo lo somos todo y lo tenemos todo. Amén. Bueno, vamos a hablar, hermano, hoy vamos a empezar un tema también del Apocalipsis, pero vamos a empezar a hablar de las 7 iglesias. Amén. Vamos a empezar hoy a hablar de las 7 iglesias que estaban en Asia. Amén. El mismo Jesús, el Hijo de Dios, envió ese mensaje. ¿Estamos, hermanos? Amén. Ese mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis, ¿sí?, que estaban en Asia. Eran, simbolizaban distintas situaciones de la iglesia a través de 2000 años hacia acá. Esto no solamente que él está hablando únicamente a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Esmirna, a la iglesia de Pérgamo, a la iglesia de Tiatira, a la iglesia de Sardis, Filadelfia o la Odisea. Él está hablando a todos los creyentes en general. Porque hay muchos que dicen, pero pastor, usted sabe que ahí dice Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3 habla de las iglesias. Eso es para los creyentes. Pero ya en el capítulo 4, eso es para otra clase de personas. No, la palabra de Dios es para los creyentes de principio a fin. Es un libro aplicado a los creyentes, a los hijos de Dios. Amén, hermano. Por eso Dios nos tiene que preparar, como dice, que perfeccionar el cuerpo de Cristo para la obra del ministerio, para edificarnos, hermano, y para edificar a otros. Por eso es glorioso que el mismo Jesús, con ese deseos y ganas, se reveló a sí mismo a cada iglesia. Y a través del Espíritu Santo, porque cada vez que termina con la iglesia, escuchen, oigan lo que le dice tanto a las iglesias. Dice a la iglesia, si usted va a Éfeso, dice a las iglesias. Si va a Esmirna, a las iglesias. Si va a Sardis, a las iglesias. Si va a Filadelfia, a las iglesias. Amén. Una revelación de su naturaleza, de su identidad, para que nosotros aprendamos, ¿sí?, los principios de los tiempos finales. ¿Y qué tenemos que hacer para acogernos, para recibir verdaderamente la gloria de Dios al final de los tiempos? Amén, hermanos. Amén. Bueno, entonces empezamos hablando de la iglesia de Éfeso. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Abran sus Biblias, hermanos, porque es importante tener ahí, ¿no? Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Oiga bien, ¿cómo así? Dice el Señor, escribe el ángel a la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. ¿Qué son las 7 estrellas? Y que anda en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Qué son los 7 candeleros de oro? La respuesta está mismo en Apocalipsis 1:20. ¿Amén? Yo voy a leerlo en favor de ustedes. Dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra. Y los 7 candeleros de oro es, las 7 estrellas son los ángeles, o sea, los líderes, los pastores de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias, o sea, los creyentes. Amén, hermano. ¿Qué quiere decir empezando esto? Que Dios es tan hermoso que mire cómo respalda a un líder de una iglesia. Amén. ¿Cómo apoya a un líder de una iglesia? Dice, el ángel, oiga, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, nos tiene de su mano derecha. Y también tiene de su mano derecha a la iglesia, a los creyentes. Pero mire cómo apoya y respalda al ángel de la iglesia. El ángel de la iglesia es el líder de la iglesia, el pastor. Amén, hermano. Amén. Y lo respalda y lo apoya, ¿para qué? Para que
esa persona que era colocada en cada iglesia enseñe a la iglesia las verdades de Dios, edifique a la iglesia para que la iglesia pueda andar no en los estándares del mundo, sino en los principios divinos. Hay que aprenderlos, hermanos, ¿sí? Y las 7 iglesias tienen que estar apercibidas de las cosas que Dios quiere hablar. Nosotros no podemos ser creyentes tibios, hermano. Nosotros tenemos que ser creyentes edificados, creyentes que verdaderamente respaldemos las cosas de Dios, que aprendamos las cosas de Dios para vivir una vida íntegra en la presencia de Él. Amén. Amén. Bueno, y sigue diciendo, yo conozco tus obras. ¿Cómo así? Pero para mí más importante es lo que yo soy en Cristo y no lo que yo hago. Pues para Cristo es importante las obras que hacemos. Él está pendiente de las obras que nosotros hacemos. Son muchas las obras que podemos enumerar, pero las mayores obras que Él está pendiente son desde que nos convertimos a Cristo hasta hoy, porque Él está dando a los creyentes. Amén. Entonces, dice, y tu arduo trabajo y paciencia. Mire que el Señor no se molesta porque trabajemos, ¿sí?, con ánimo, con esfuerzo para el Señor, y que no lo hagamos con rabia ni por obligación, hagámoslo pacientemente, hermanos. Trabajemos para el Señor, pero hagámoslo con ganas, ¿sí? Los méritos no los llamamos nosotros tenemos el privilegio de que Dios nos use, amén, de que Dios nos diga que, mire, me alegra tu arduo trabajo, me alegra, estoy contento contigo, y que lo haces con paciencia, hermano. Pero ¿qué dice? Y no puedes soportar a los malos. O sea, hay creyentes en la iglesia que únicamente les gusta la maldad, hermano, que únicamente les gusta la impiedad, que únicamente les gusta vivir en el pecado, que únicamente les gusta hacer las cosas a su antojo, a su propio parecer. Pero el ángel de la iglesia de Éfeso estaba completamente en contra de aquellas personas que obran de esa manera. Por eso dice que no puede soportar a los malos. No lo soportaba. No soportaba a la gente que era desobediente, la gente que no aceptaba las cosas de Dios, la gente que no se edificaba o no permitía que se edificara, la gente que no les importaba las obras de Dios, sino las obras personales. Amén, hermano. Y también sigue diciendo, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, porque los has hallado mentirosos. Mire, hermano, esta iglesia de Éfeso tenía conocimiento. Y acuérdese que es para toda la iglesia, también para la iglesia de Fuego Santo, estando el Señor hoy, ¿sí? Esta iglesia tenía conocimiento, pero no solamente tenía conocimiento, sino también tenía discernimiento. Sí. Porque eran capaces de discernir, hermanos, quiénes verdaderamente eran los verdaderos apóstoles o quiénes eran los falsos apóstoles. Y eso es lo que abunda en la iglesia de hoy. Hay muchos falsos apóstoles, falsos profetas, falsos pastores, falsos maestros, ¿sí? Doctrinas de demonios, espíritus engañadores que están arrastrando a los creyentes, y los creyentes se han dado a convencer de esas doctrinas, hermano. Y cuando se van y se van a arrastrar, las cosas cambian. Lo hemos visto y lo hemos palpado con nuestras propias manos, como hermanos en Cristo, hasta pastores, se han ido a otros lugares, hermano. Sí. Amén. Entonces, ¿y por qué? Porque los ha llamado mentirosos. O sea, ¿qué quiere decir? La doctrina que ellos ministraban no era una verdad de Dios. Era una doctrina completamente errada. Hablaban al pueblo en su propio parecer. Únicamente cumplían sus propios deseos, con el fin únicamente de ganarse los fieles. Y no sé con qué motivo lo hacían. ¿Sería por dinero? ¿Será por finanzas? ¿Sería para que les llenara el folio de la iglesia? Hay muchos motivos por los cuales, ¿sí?, descubrieron, pero los hallaron mentirosos y, oiga bien, han probado. O sea, ¿qué es probar, hermano? Es verdaderamente saber si la persona está en la verdad de Dios o si la persona está en contra de la verdad de Dios. Amén, hermanos. Amén. Sigamos. Y ha sufrido. Claro, ¿cómo no va a sufrir con esa clase de hermanitos? ¿Y cómo no va a sufrir con esa clase de apóstoles o con esa clase de líderes, hermano? Que no hablan la verdad de Dios. Hoy en muchas iglesias se habla únicamente ¿de qué? ¿De qué se habla? De la prosperidad. De la prosperidad.
Hermano, venga a la iglesia y verá cómo el Señor lo prospera. Venga a la iglesia, no falte nunca y lo prospera, pero no hablan la verdad de Dios. No son capaces de hablar del pecado. Y a la gente no le gusta que hablen del pecado. A la gente no le gusta que le hablen de que se arrepientan. No le gusta. Hable a la gente, mire, mañana llega esta cantidad de dinero. Mañana el Señor va a hacer esto con usted. Y ahí sí se llena la iglesia, hermano. Y eso vemos hoy en las iglesias, mega iglesias, hermano. Y no estoy criticando a nadie, porque el que juzga es Dios, a través del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces, ya has sufrido y has tenido paciencia. Sin embargo, con el sufrimiento, soportando esa clase de hermanos que no soportaba, y viendo esos apóstoles que eran mentirosos, lo hacía con paciencia, pero jamás estuve de acuerdo. Amén. ¿Y por qué Dios lo dejó ahí escrito a través de su Hijo? Porque fue Jesús el que dio ese mensaje, porque tampoco está de acuerdo con lo que hacían esos apóstoles y esos hermanos, porque prácticamente vienen a ser hermanos falsos. Sí. ¿Eh? ¿Me están entendiendo, iglesia? Amén. Amén. Bueno, dice, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. ¿Sí? Qué bendición que el Señor le agrade que nosotros trabajemos arduamente por amor de su nombre. Que cuando habla de nombre, que habla del carácter de Dios, de los atributos de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que reflejar cada día, el carácter de Dios. Por eso cada día yo le digo al Señor, cambia mi carácter, Padre. Cambia mi carácter al carácter de Cristo con el fruto de tu Santo Espíritu, Señor. Porque nosotros nos cambiamos nuestro carácter, nos estrellamos. Y Dios está interesado en el carácter de cada uno de sus hijos. Porque lo más difícil en una persona es el carácter. Una vez estamos bien, otra vez estamos mal. Una vez estamos gozosos y otra vez estamos tristes. A mí me pasa, hermano. A todos nos pasa. ¿Sí? Yo no estoy parado aquí porque soy el mejor. Tal vez era el peor de ustedes. ¿No entendés? Pero Dios me escogió. Y escogió a mi esposa para que lideráramos una iglesia. Amén. Bueno. Y dice, y no has desmayado. O sea, no se ha vuelto atrás. ¿Sí? No ha caminado hacia atrás. No ha dirigido sus pies hacia la izquierda. Dios siempre quiere que caminemos hacia la derecha. Dios siempre quiere que vayamos adelante. Dios no quiere que vayamos hacia atrás, amados hermanos. ¿Sí? Dios está escrito en la palabra. No somos de los que retrocedemos, sino que tenemos fe y vamos para adelante para la preservación de nuestra alma, o sea, para la salvación y la vida eterna. Amén. Amén, hermano. Amén. Bueno, dice, pero tengo contra ti. Mire que el Señor elogió, escúcheme bien, este mensaje no es para el pastor. Este mensaje lo estaba dando Jesús a través del pastor a la iglesia. Pero el pastor o el líder también entraba en esa reprensión, ¿sí? O en ese amor de Cristo que le satisfacía las cosas que estaban haciendo. Pero dijo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No le está hablando al ángel de la iglesia, le está hablando a la totalidad de la iglesia, a la totalidad de creyentes. ¿Cómo quiere decir? A ver, has dejado tu primer amor. Cuando tú me entregaste tu vida, cuando me dijiste, te recibo como Señor Salvador, ¿cómo eras conmigo? Te arrodillabas delante de mí, durabas horas orando, horas clamándome a mí. No esperabas el momento de llegar a tu casa para entrar a tu habitación y postrarte delante de mí. Ese amor tan grande que tenías por mí. Pero el primer amor no se queda en el primer amor. El amor debe crecer cada día más en Jesucristo. Tenemos que tener una pasión desarrollada por Él. Pidámosle, Señor, danos pasión por ti, para buscarte cada día más y más, para estar listos y preparados para los finales que vienen, Señor, que se avecinan, que no conocemos el día ni la hora, pero que vendrán, porque es una realidad y una verdad. Amén. Entonces digo, recuerda por tanto a dónde has caído. Vuelvo y repito a la iglesia. Oiga bien, ¿tú te acuerdas cómo estabas antes de yo venir a ti, encontrarte? ¿Te acuerdas que estabas perdido? ¿Que no sabías qué hacer? ¿Que estabas en una ansiedad y depresión terrible? Cuando yo te hallé y viniste a mí y confesaste mi nombre y yo te recibí en mi corazón y tú me recibiste en el tuyo y te hice mi hijo. Amén. ¿Te acuerdas? Ese fue tu principio. Eso jamás se te debe olvidar,
Porque ese principio fue la mejor decisión que tú tomaste, entregar mi vida, tu vida a mí, para que yo te cambiara, para que te transformara. Amén, hermanos. Amén. Y sigue diciendo, arrepiéntete. Arrepiéntete. Pero resulta que hay muchos hermanos que no se quieren arrepentir. Pero quiero decir esto, hay una buena noticia. El verdadero creyente, escúcheme hermano, el verdadero hijo de Dios, cuando va en contra de la palabra de Dios, de la verdad de Dios o de las cosas de Dios, hermano, tiene un toque del Espíritu Santo. Y el verdadero creyente se arrepiente y le pide perdón. Señor, ayúdame a cambiar, ayúdame a ser diferente, transfórmame, Señor, yo no quiero hacer así. Pero los que no es un verdadero creyente, ¿qué hace? No me importa. Yo estoy feliz con el pecado que estoy cometiendo. Yo estoy feliz de la manera como yo vivo. Yo no necesito que nadie me llame la atención. Yo no necesito ni siquiera mirar la palabra. A mí no me interesa lo que yo hablo en el Apocalipsis. A mí me interesa en mis propias obras, mi propio camino, mi propio destino. O sea, tenía su propio trono. Amén, hermano. O sea, ¿qué es un trono? Autoridad y gobierno. Entonces yo tengo mi propia autoridad, tengo mi gobierno. Usted no me va a engañar, hermano Oscar, a mí, de que yo tengo que cambiar, de que yo estoy mal. A mí no me hable. Uno ve el carácter, cómo se desborda, ¿sí? Cómo reacciona una persona cuando uno va diciendo, hermano, no haga esto, no haga aquello, hermanito, tal cosa. A un inconverso usted no va a hablar así, pero a un creyente tenemos todo el derecho a hacerlo, pero con amor, ¿sí? Como decía con paciencia, hermano, ¿sí? Ahora, ¿qué le digo, Señor? Arrepiéntete y haz las primeras obras. O sea, haz lo que hacías conmigo en el primer amor. Haz lo que hacías conmigo cuando tú estabas perdido y viniste a mí y yo te recibí y te hice mi hijo. Haz las primeras obras. Ese amor que demostrabas por mí, ese amor por ganar almas, ese amor por edificar a otros, ese amor porque tu familia se convirtiera a mí y muchas cosas más. Amén, hermanos. Amén. Bueno, digo, pues si no, oiga bien, como dice, si no te arrepientes, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. O sea, iglesia. Le decía al ángel de la iglesia, vea, dile a la iglesia que voy a quitar el candelero de su lugar. ¿Quién es el candelero? Parte de las 7 iglesias, son los creyentes. Están en Apocalipsis 1:20. ¿Y sabe por qué lo voy a quitar? Porque se apagó el Espíritu Santo. Porque no hay luz en esa iglesia. Porque en esa iglesia, escúcheme, oiga bien, no se vive ni se refleja la gloria de Dios, ni se manifiesta la gloria de Dios. Se manifiesta en la gloria del hombre por el hombre, amados hermanos, ¿sí? Entonces, por eso, arrepiéntete. Y si tú te arrepientes, ¿sí?, esa iglesia continuará. Ahora, hay muchas iglesias que continúan sin tener la luz de Cristo, sin tener la luz del Espíritu Santo, ¿sí? Hay muchas iglesias que permanecen así, están completamente apagadas. La gloria de Dios jamás se manifiesta en esa iglesia, pero dinero a montones, hermano. Pero su vida espiritual completamente desorientada, completamente desubicada, una desdicha para Dios, hermano. Amén. Bueno, pero escúchenme lo que dice. Pero tienes esto. Ay, iglesia de Fuego Santo, escuchen. Pero tienes esto, como decía Éfeso, que aborrece las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El Señor cómo aborrece las malas obras. Oiga, las cuales yo también aborrezco. Ustedes, iglesia, aborrecen la obra de nicolaitas. ¿Qué es los nicolaitas? Los nicolaitas, escúcheme, se refiere a 2 palabras griegas, ¿sí? Nico quiere decir Nikeos. Nikeos es gobernar o conquistar en griego. Y la otra palabra es leos, nicolaitas. Leos en griego, que significa gente. O sea,
¿Qué está en el Señor? Estas personas que están en la iglesia de Éfeso, estos nicolaitas, lo que quieren es gobernar y dominar a los demás creyentes. Ellos no están en la iglesia para ser edificados. Ellos están en la iglesia es para barrer con todos los hermanos, para hacerlos caer, para querer doblegarlos, porque su ego los tiene dominados, porque su orgullo los tiene dominados, su altivez, su arrogancia, su prepotencia. ¿Ustedes creen que Dios ama el egocentrismo? ¿Ustedes creen, hermanos, que Dios ama el orgullo, la altivez, la arrogancia, la prepotencia? Si nosotros somos creyentes, cada día tenemos que aprender a ser más humildes, no a ser más arrogantes, hermanos. Amén. A ser más receptivos a las cosas de Dios, a lo que Dios nos habla, hermano. Miren que el Señor dijo, las cuales yo también aborrezco. Él no aborrecía esa clase de personas, aborrecía los actos que hacían y cometían. Amén. Porque siempre el Señor es un Dios de oportunidades. Así la persona está en una mala condición, Dios trata de traerla a su reino, porque la obra de la cruz fue una realidad y fue para toda la humanidad. Amén, hermanos. Amén. Amén. Bueno. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Oiga, abre tu oído espiritual. Mira que mi Santo Espíritu te está hablando. Mi Santo Espíritu te está diciendo lo que debes hacer. Las cosas buenas que has hecho en esa iglesia, o esa iglesia ha hecho, pero también las cosas que no estoy de acuerdo, pero que pueden cambiar. Dios siempre es un Dios de cambio. Dios siempre es un Dios de transformación. Por eso empieza con Jesucristo y termina la iglesia con el Espíritu Santo. Amén. Porque el Espíritu Santo es el que hace la obra. Hermano, escúcheme, esto quiere decir que la obra con tus hijos, la obra con nuestra familia, con un vecino, con un amigo, con un compañero de trabajo, con un jefe, no la haces tú ni la hago yo, la hace el Espíritu Santo. Amén. Y lo mejor es doblar rodillas a Él y clamarle por esa persona. No ir a esa persona con arrogancia, con egocentrismo, ir a atacarla y a decir, usted está condenado. Usted no tiene salvación porque nunca va a llegar al fin de Cristo. Así es. Amén, hermano. Bueno, y le dice luego, al que venciere, le haré a comer del árbol de la vida. Escúcheme bien. El cual está en medio de ¿dónde? Del paraíso de Dios. Escúcheme. ¿Le haré comer de qué? Del árbol de la vida. Bueno, vamos a Génesis. En Génesis habían dos árboles. El árbol de la vida y el árbol de conocimiento del bien y el mal. Hay una pregunta. ¿Quiénes cometieron el error? Adán y Eva. Pero escúchenme una cosa. Hay una pregunta que nosotros podemos hacer. ¿Por qué Adán y Eva escogieron el conocimiento del bien y el mal? Ese árbol. ¿Por qué no escogieron el árbol de la vida? Por la soberbia, por la arrogancia, porque querían ser iguales o mejores que Dios, como la serpiente les había dicho. Ellos rechazaron el consejo de Dios y admitieron el consejo que le está dando la serpiente. Ustedes que la serpiente es Satanás, hermano. Por eso no nos debemos mover de la buena doctrina, amados hermanos. ¿Sí? Porque en ese tiempo ellos escogieron el árbol de conocimiento del bien y el mal. Estaban ciegos. Porque el árbol de la vida todavía no estaba cubierto por Dios. Dios lo cubrió fue después de que ellos pecaron. ¿Me están entendiendo, hermanos? Amén. Pero ahora el árbol de la vida no está cubierto. ¿Sabe cuál es el árbol de la vida? La cruz. La cruz, hermano. En ese árbol Cristo dio su vida por ti y por mí. Cristo fue nuestro sustituto. Cristo se puso en nuestro lugar, hermano. Nosotros éramos los que íbamos a ir allá, derramó su sangre para perdonar nuestros pecados. Ay, qué lindo es seguir pecando. No, hermano, porque la cruz fue una gran verdad y tiene que tener un grande significado en tu vida y en mi vida. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora escuchen. Gloria a Dios. Demos una pausa, Señor, bien, hermano. Dice, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Sabe cuál es el paraíso de Dios? El huerto. El huerto de Dios. ¿Sí? Hoy, escúchame bien. Uno dice, ay, es que nosotros queremos felicidad, volver al principio, volver a entrar al huerto de Edén. Pero dice, no. El huerto de Edén fue una cosa, pero el huerto de mi Edén es otra cosa.
Porque en el huerto del Edén hubo desobediencia. En el huerto del Edén hubo rebelión. En el huerto del Edén hablé y no emitieron mi consejo. Porque les acordé, no coman del árbol del bien y del mal. ¿Sí? Pero escúchame, pero en este árbol que está en el paraíso de Dios, ese huerto de Dios, dice está escrito en Isaías 51:3, el árbol, el huerto de Dios. Amén, hermano, escriban. Isaías 51:3. Oiga bien, el huerto de Dios. ¿Por qué el huerto de Edén antes? Porque el huerto antes, ¿cómo hacía Dios? Dios venía y se iba, ¿o no? ¿Sí? Sí. Pero en este huerto, Dios no se va a ir. Vamos a tener intimidad con Dios. Él va a estar siempre, por siempre y por siempre y por siempre contigo y conmigo por toda la eternidad. Amén. Nunca Amén. Se va a ir de ahí. El mejor huerto, el huerto de Dios. No es el huerto de Edén. Amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. Dame un aplauso, Señor, por eso, hermano. Bueno, ahora, mire cómo el Señor es de bello, hermano. Mire cómo el Señor exhorta, reprende con amor a través del ángel de la iglesia, a través de ese pastor, de ese siervo, hermano. A veces uno se equivoca mucho. Al principio, cuando se abrió la iglesia, yo era duro. Yo hablaba con dureza a la gente. Y de pronto hablaba cosas viendo a una persona por lo que estaba haciendo. Y yo me arrepentí de eso. Y Señor, yo no puedo hablar en la carne. Y muchas veces lo hice, no porque no era la palabra de Dios, sino en mi interior, expresando por mi boca cosas que no iba a expresar. Hoy el Señor cambió todo. Aquí lo está demostrando. Mire tan lindo que habla. Y el Señor, que al final de esta iglesia está mirando los verdaderos creyentes, mirando sus buenas obras, mirando sus buenos testimonios, su buen ejemplo, su buena conducta, su buen comportamiento. Pero también a su vez mirando a aquellos que están obrando mal, que están haciendo su propia voluntad. Únicamente su propio razonamiento era el que importaba. No le importaban mucho las cosas de Dios, ni meterse con las cosas de Dios. Pero sin embargo el Señor, arrepiéntete. Amén. Si te arrepientes vas a ver mi gloria. Sí. Y así está lleno las iglesias. ¿Sí? Por eso hablamos de un remanente. Hermano, esperando que el Espíritu Santo no sea así. Un remanente que esté preparado. Que aquí no hay rebelión, que no haya soberbia, que no haya alejamiento de Dios, sino acercamiento con el Espíritu Santo. Hermano, apartados del pecado y separados para Cristo, para la gloria de Dios. Amén. Amén. Bueno, amén. Vamos para la segunda iglesia. Amén. ¿Seguimos o paramos? Sí, seguimos. Bueno, escribe a Esmirna y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Apocalipsis 2:8. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Cómo así? El primero siempre ha sido Jesucristo. Amén. Y será el último. Hermano, escúcheme. Eres el principio y eres el fin. Eres el alfa y eres la omega. Amén. Cristo siempre ha estado desde el principio y estará hasta el final. Si no, la palabra no dijera, eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. O sea que nunca nos ha fallado ni nunca nos fallará. Porque vio las cosas que el mundo está haciendo, fue por lo que hizo lo de la cruz. Por amor a la humanidad. Amén, hermanos. Amén. Amén. Más adelante vamos a entender bien. Dice, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto, oye bien, estuvo muerto y vivió. ¿Ustedes saben una cosa? Cristo fue traicionado por Judas por 30 piezas de plata o 30 monedas de plata. Cristo empezó su ministerio a los 30 años. O sea, que fue el inicio y el fin de todo. ¿Por qué? El 30 en la numerología hebrea significa muerte. ¿Está entendiendo? El 30 en la numerología hebrea significa muerte. O sea, que Cristo inició su ministerio y luego fue su principio y su final. El que murió y vivió. ¿Sí? Pero aquí la muerte significa el número 30. ¿Acordámonos? ¿Estamos bien? Y vivió, y vivirá por los siglos de los siglos. ¿Por qué? Porque ni la cruz lo pudo detener, ni la sepultura lo pudo detener, ni los infiernos lo pudieron detener, ni los cielos lo pueden detener. Nadie lo puede detener. Nadie está por encima de Dios. Nadie iguala su estatura. Todo está a los pies de Cristo. Crean o no crean, así es. Amén. Hermano. Amén. Bueno,
Dice, yo conozco tus obras. Oiga, qué casualidad, ¿no? A cada iglesia le dice, yo conozco tus obras. Ay, yo creí que yo no estaba preocupado por mis obras. Escúcheme bien, seremos juzgados ¿por qué? Por obras. Pero los creyentes no vamos a ser juzgados sino en el tribunal de Cristo. Pero es que no es para salvación, ni es para que seamos a ir al reino del cielo o no vamos a ir. No, vamos a ser juzgados es para que nosotros entendamos la irresponsabilidad que tuvimos en la tierra con las obras, o la responsabilidad que tuvimos, y ahí las recompensas. Amén. Amén. Bueno, escúcheme bien. Escuchen, porque Dios está pendiente de ti y de mí. Dios está pendiente de cada uno de sus creyentes. Por Él murió y por ello murió. Amén, hermano. Dice, conozco tu obra y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Wow. O sea, yo conozco, Johncito, tus aflicciones. Yo conozco tus tristezas. Yo conozco tus dolores. Yo conozco tus deseos. Yo he visto el momento en que has llorado en mi presencia. Yo siempre estoy contigo. Eres un libro abierto para mí, Johncito. ¿Me van a entender? O para cualquiera de nosotros. ¿Sí? Entonces, escúchame, dice, y yo conozco tu pobreza. Era una iglesia pobre. Pero Johncito representaba parte de los creyentes de la iglesia, porque era para todos los creyentes. Amén, hermanos. ¿Cuántos habían en aflicción? ¿Cuántos estaban atribulados? ¿Cuántos estaban sufriendo ahí, hermano? En la iglesia. Ah, es que la iglesia es puro amor. La iglesia es pura bendición. La iglesia del Señor no es sino demuestra es lo que es Él con nosotros. Él nunca va a hacer algo diferente. Provoquemos a Dios a ver qué va a pasar. Amén, hermanos. Bueno, porque era una iglesia pobre, pero el Señor le dijo, pero tú eres rico. ¿Qué es el Señor? No te preocupes, pues que esta iglesia esté en pobreza, pero un día estará en riqueza en el reino de los cielos. Por eso tú eres rico y te daré abundancia. Pues dice, te daré una vida y vida en abundancia. Pero la verdadera abundancia no está en esta tierra. La verdadera abundancia está en la eternidad, en el reino de Dios, cuando partamos con Cristo. Amén. Amén. Eso es la verdadera abundancia, mi hermano. Digo, y la blasfemia también conozco. La blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Cómo así? Que dicen ser judíos y no lo son. Hermano, aquí hay una cuestión que tenemos que aprender. El Señor no está refiriéndose al pueblo judío. Por eso dice que decían ser judíos y no lo son. El Señor está refiriendo a un grupo de personas, escúcheme bien, que decían que ellos eran los únicos que adoraban a Dios, que eran los únicos que alababan a Dios. Los demás no importa, somos nosotros lo único, la sinagoga. Pero es que resulta que la sinagoga es casa de judías de adoración. Pero aquí en esta parte no está hablando de casa judía de adoración, está hablando de una casa de reunión, porque dice, mire, sinagoga de Satanás. Cuando es de Dios, es de adoración, es de alabanza a Dios. Pero esta gente creía que podía engañar a Dios y creía que podía engañar a la iglesia de Esmirna. Y resulta que la iglesia se dio cuenta de lo que estaban haciendo y no aprobaron esas cosas, hermano. Eso es lo que va a hacer, no solamente el pastor de una iglesia o la pastora, sino los creyentes, apoyar las cosas que la gente está haciendo mal dentro de la iglesia y no se queden callados. Hablen, hermano, pastora, mire, está pasando esto, esta persona está pasando aquello. Eso nos pasó cuando estábamos allá en el bosque, hermano, pero no quiero recordar. ¿Ven, hermanos? Bueno, entonces, si no, era un lugar de reunión. Como dice que hace más o menos 1900 años atrás, el imperio griego tuvo, ¿sí?, como un dominio sobre Israel, ¿sí? Y dice que en ese momento había muchos lugares antiguos llamados sinagogas, pero eran centros de reunión o centros, ¿cómo se llama? Comunitarios, centros comunitarios. Amén, hermanos. ¿Sí? Entonces, escúchame. Digo, no temas en nada lo que vas a padecer. Uy, ¿cómo así? Esto es como algo, como una advertencia de Dios grave. Ya está diciendo, no temas en nada lo que vas a padecer. ¿Qué haciendo? Algo va a pasar. Algo viene. Y viene algo fuerte con tus vidas, con sus vidas. Iglesia, apercíbanse.
Ya está escrito, ya está profetizado, va a pasar, va a suceder. No temas, no temas nada de lo que va a suceder. ¿Qué está diciendo el Señor? Tranquilo, tranquilo, va a suceder, pero yo estoy contigo. Amén. Tranquilo, va a suceder, pero no te voy a abandonar. Tranquilo, va a suceder, pero no te voy a desamparar. No te angusties si te atribulas. No te angusties, tranquilo. Te pueden derribar, pero no te pueden destruir. Amén. Entonces, hermanos, ¿están escuchando todo? Ahora voy a hacer unas preguntas. Amén, hermanos. Bueno, entonces escúchame. Dijo, he aquí el diablo. Ay, va a pasar algo, hermano, el diablo. ¿Sí? Echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿El Señor tiene que probarnos para ver si nosotros somos salvos? ¿No dice que la salvación es por gracia? No, el Señor tiene que probar si somos salvos o no. El Señor tiene que probar si nosotros ganamos en los cielos o no. Ya lo ganamos. Porque la salvación no es temporal, la salvación es eterna. Amén. La salvación no fue parcial, fue total. Amén. Amén, hermanos. De aquí, probados por qué? Por las acciones que están ellos haciendo. Ahora vamos a comentar. Y tendréis tribulación por 10 días. El número 10 significa cumplimiento. Cumplimiento. O sea, el Señor está diciendo, vas a tener que pasar la prueba completamente por 10 días. Ellos ni un minuto menos ni un minuto más, pero lo pasarás. Los tiempos de prueba tienen su principio y los tiempos de prueba de Dios tienen su final. Amén. Así es que no nos preocupemos, hermano. ¿Para qué nos matamos la cabeza? ¿Para qué nos vamos a atormentar? Si siempre todos vamos a ser probados. En una situación, en otra. ¿Sí? Vamos a ser probados en dónde? Como familia, como matrimonio, en la salud, en la vida espiritual, en la parte financiera, en los proyectos que tengamos, en los planes que tengamos. Dios conoce cada paso que demos, hermano. Amén. Pero Dios siempre dice, yo te voy a fructificar, yo te voy a bendecir, yo te voy a prosperar si tú eres capaz de seguir mi camino y vivir en obediencia para mí. Amén. hermano. Amén. Entonces, sigamos. Y tendréis tribulación por 10 días. ¿Qué le decía? Oiga bien, sé fiel hasta la muerte. Ay, ¿me van a matar? ¿Voy a morir? Y yo te haré con la vida. Oiga bien, sé fiel hasta la muerte. O sea, muchos pueden preguntarse, si mi fe me lleva a la muerte, ¿yo para qué soy fiel? No dice que yo no voy a morir, que yo voy a vivir. Pero resulta que la muerte no es el fin. La muerte es una transición entre esta vida y la mejor vida, que es la otra con Cristo. Amén. Amén, hermanos. Entonces, escúchenme bien. Entonces nosotros tenemos que ser fieles a Dios. O sea, estoy diciendo, en todo tiempo, desde tu principio hasta el final yo he estado contigo. Sé fiel hasta la hora en que yo te llame a mi presencia. Sé fiel y yo te daré la corona de la vida. Amén. ¿Qué está diciendo el Señor? Vida es sinónimo de reino. Está diciendo, yo te daré la corona de mi reino. Vamos, hermano. Yo te daré la corona de mi reino. Y cuando el Señor da la corona del reino, ya está poniendo a un hijo autoridad. Ya le está dando gobierno. Ya le está dando poder. Ya lo está empoderando para lo que viene en un futuro. Pero eso empieza de nuestra vida hoy. Amén. Amén, hermanos. Ahora, dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. O sea, escuchen. Ya le hablé a la iglesia de Éfeso. Escúchelo a esa iglesia. Escuche lo que está hablando el Señor en Fuego Santo. Escuche lo que está hablando en Esmirna y en todas las iglesias. Y lo ha hablado a través de los tiempos. Pero hay mucha rebeldía. Hay mucha soberbia. Hay mucha desconexión con las cosas de Dios. Amén, hermanos. Entonces, dice, el que venciere. Hermano, ¿que el Señor quiere la victoria o no la quiere? Amén. Sí. Mira, el que no haga esto será derrotado. El que no haga esto será muerto por Satanás. Si tú no haces esto, entonces te la tienes que ir conmigo. ¿Quieres esto? No. Dios dice, el que venciere. O sea, sé valiente. Esfuérzate. Haz mis obras. Camina en obediencia. Gánate mi confianza. Sé fiel a mí y verás mi gloria. Amén. Amén, hermano. No sufrirá daño de la segunda muerte. Oiga bien, o sea que esta era una iglesia donde hay sufrimiento,
Porque mire, entiendo, no sufrirá daño a una muerte, o sea, había sufrimiento en esa iglesia. Había sufrimiento, había dolor, hermano. ¿Sí? Había angustia, había zozobra, había inquietud. Pero Dios, el Señor, trae una bendición grande. Tranquilo. Mira, hijo, la primera muerte no es problema. Esa es la que yo necesito de ti, porque todos vamos a morir. De pronto el remanente que quede, que va a ser arrebatado, está bien, pero de todas maneras la muerte nos acerca más rápidamente a Dios para tener vida por siempre, por toda la eternidad. ¿Sí? Dice, y los que padecen dicen, no te des miedo, si mueres, la primera muerte es la mejor. Te estoy diciendo que yo te evitaré que vayas a la segunda muerte, porque la segunda muerte va a ser después de los 1000 años, y la segunda muerte va a ser en el juicio del gran trono blanco. ¿Cómo así? ¿Por qué la segunda muerte? Porque es que son aquellos que murieron sin Cristo, pero al final serán juzgados por sus obras, y sus obras no alcanzarán para ir al reino de los cielos, sino que serán echados al lago de fuego y de azufre. ¿Sí? La segunda muerte, ¿qué es? La separación eterna de Dios, la muerte eterna por siempre, por los siglos de los siglos. Amén, hermano. ¿Qué queremos nosotros? Hoy el Señor habla, cuando llegamos a Apocalipsis 20, de la primera resurrección. Porque nosotros no despertarán sino después de los 1000 años. Y el Señor los hará vivir otra vez. ¿Pero para qué? Para ir a ser juzgados. ¡Uy! Volví a respirar. ¿Ven? ¿Se fijan que mi día fue un gozo? ¡Ay! Todo lo que yo gocé también. Mire, el Señor volvió a sacar. ¿Cuánto durará? En una risa al 2 los dará y ¡pum! Al lago de fuego. Y lo más triste es que será al lago de fuego con el falso profeta, con la bestia y con Satanás, hermano. No vamos a creer nosotros que Satanás va a manejar el infierno y va a torturar a los hijos, a la gente que se rebeló contra Dios, que lo rechazó. No, va a ser tratado lo mismo, porque dice que será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Y así será aquel que desobedezca a Dios, hermano. Eso pues el Señor está hablando. ¿Por qué se ha puesto el tema? Por algo que está pasando en las iglesias, hermano. Pero es que las iglesias no quieren darse cuenta, o los pastores no se dan cuenta de que tienen que edificar a los creyentes, que tenemos que abrir los ojos a los creyentes, hermano. El hogar de un creyente tiene que ser bendecido, el matrimonio de un creyente tiene que ser bendecido, los hijos de un creyente tienen que ser bendecidos. ¿Sí me entienden? La relación de papá y mamá tiene que ser bendecida. En el hogar de un creyente no puede haber falta de perdón. No puede haber rechazo de esposo a esposa, no puede haber rechazo de un esposo, de un padre a un hijo, de una madre a una hija, o un hijo a un padre a una madre, hermano. Porque Jesús es el centro de nuestras vidas, Jesús es el centro de nuestro hogar, Jesús es el centro de nuestro matrimonio, de nuestra vida espiritual, de nuestra vida física, de nuestra vida financiera, es todo nuestro Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, ahí hay algo importante. Resulta que dice que el diablo echará a algunos de otros a la cárcel para que sean probados. Hermano, mire, cuando hay cosas que no están bien hechas, ¿se rebota quién? El diablo. Pero ¿quién está viendo todo? Jesucristo, el Espíritu Santo. Y el Espíritu sabe lo que va a acontecer con nosotros. Va a suceder, no temas. O sea, puede que te suceda. Pero ¿sabes qué, hijo, hija? Vas a ganar más conmigo que perder lo que va a pasar. Amén. ¿Vamos a entender? Mano, quiero ver gozo en lo que están escuchando. Amén. Si no me apagan a mí también. Amén. ¿Sí? Escúcheme bien. Entonces, miren, ¿qué pasó aquí? Que ese Esmirna había un lugar de idolatría. ¿Qué es la idolatría? Egoísmo, hermano. A esa gente que amaba la idolatría no le importaba a los creyentes, hermano. Y hay muchos creyentes camuflados que aman la idolatría, hermano. ¿Y ustedes saben qué es idolatría? La idolatría es egoísmo, hermano. Una persona egoísta no le importa aniquilar a los creyentes verdaderos. No le importa las cosas de Dios. Le importa hacer su propia voluntad, hermano. La idolatría que nos lleva, hermano, a apagar el Espíritu Santo. ¿A qué nos lleva? A apartarnos de la verdad de Dios. Nos lleva a ser rebeldes, a ser soberbios, hermanos. Y escúcheme, los creyentes, los verdaderos creyentes, ahí llegaba la gente
por causa de la idolatría, y predicaban la verdad de Dios. Y esto les taladraba el corazón a esa gente idolátrica. Los taladraba, les daba rabia, los impulsaba a echarlos a la cárcel. A muchos asesinaron, hermano, ¿no va a entender? Y a otros golpearon, maltrataron. Por eso yo digo, tendrás por 10 días no más, hermano, ¿sí? Pero eso va a suceder. Te pueden asesinar, te pueden maltratar, te pueden torturar. Y eso está pasando ya en muchos lugares del Medio Oriente, ¿sí? Donde la iglesia de Cristo está siendo asesinada, donde la iglesia de Cristo está siendo encarcelada, donde la iglesia de Cristo está pasando por fuertes tribulaciones, aflicción y sufrimiento, hermano. Y esta es una iglesia de Esmirna. ¿Pero sabe qué pasó? Que es que cuando los clientes le hablaban, los que venían, ¡ay no! Las cosas de Jesús, ¿cómo nos dañan a nosotros nuestra imagen con esta gente? ¿Por qué? Porque allá entraban gente con estatuillas, estatuillas, ¿me entiendes? Para venderlas. Entonces, ¡ay! Nos están dañando el negocio. Se nos está dañando la prosperidad, la abundancia económica que tenemos, ¿sí? Y los creyentes iban en contra de lo que ellos hacían, hermano. Amén, hermano. Por eso el Señor le dijo, tranquilo, mira, vence. Y la segunda muerte para ti no tiene autoridad ni tiene poder sobre tu vida. Amén. Entonces, Gloria a Dios. Un aplauso al Señor. Ahora, escúcheme bien. En Apocalipsis 2:5, hermano, cuando dice arrepentir, miren, me lo trae el Espíritu Santo, Apocalipsis 2:5. ¿Sí? ¿Qué le dijo a la iglesia de Éfeso? Arrepiéntete, ¿cierto? Mira, ¿por qué el Señor dijo en su palabra que David tenía un corazón conforme al de él? Porque cuando David, ¿sí?, fue confrontado por el profeta Natán, David no se puso a sacar conjeturas ni a especular, inmediatamente se arrepintió. Amén. Y de una vez el Señor dijo, es conforme a mi corazón, porque no vuelve a pecar. Amén, hermano. Así es. Entonces sigamos. El mensaje a Pérgamo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Wow. ¿Cómo así, hermano? Acabamos de salir de una iglesia de sufrimiento. Primero el Señor admira las obras que están haciendo los hermanos en Éfeso. Y corrige y quiere darle oportunidad a los que se arrepientan, que están haciendo las cosas mal. Pasado por la iglesia de Esmirna de semejante sufrimiento, de semejante lugar tan idolátrico. Y ahora, dice el Señor, el que tiene la espada de filos, ¿va a acontecer peor las cosas? Escúchame, hermano. La espada aguda de 2 filos que habla el Señor aquí es porque esa espada aguda de 2 filos tiene otra arma que significa muerte. ¿Sabe por qué? Porque el Señor tiene que aniquilar muchas cosas que están mal en nuestra vida. Porque el Señor tiene que hacernos caer en cuenta de los errores que estamos cometiendo, de que nos hemos torcido, desviado de la verdad, de que no estamos caminando en la realidad de Dios, amados hermanos. Y Él tiene que hacernos caer en cuenta de que nosotros no estamos haciendo las cosas para ser aquellas personas que Dios quiere que seamos. Amén, hermano. Entonces Dios usa esa arma de muerte, pero no para matarnos, sino para hacer morir nosotros aquellas cosas que nos están perjudicando, aquellas cosas que nos están haciendo daño, aquellas cosas que no nos dejan caminar fielmente con Dios y nos dejan obedecer a Dios, hermano. Y cuando nosotros no obedecemos a Dios y no caminamos con Dios, también nuestra vida económica, nuestra casa se va diluyendo poco a poco, hermano. Y siempre a la gente le echa la culpa a Dios. Es que yo esta cosa, es que yo trata. ¿Qué hizo Dios? ¿Por qué culpa a Dios? Si Dios te dio un libre albedrío. Qué pena contigo, pero tú escoges tu propia decisión. Yo, ¿no dice en Deuteronomio 30:19? Pongo los cielos por testigo que he puesto a ti delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge el camino. Entonces nosotros decidimos a dónde vamos, a quién seguimos, con quién queremos estar, qué queremos hacer. Nosotros decidimos. Dios nos va a meter, pero Dios, por las cosas que hacemos mal, no va a ser Dios. Sí, sí. Por las cosas que el mundo haciendo mal, no va a ser Dios. Él va a continuar siendo Dios. Y al final, todos tenemos que presentarnos delante de Dios. Uno en el tribunal de Cristo y otro en el trono blanco. Amén. Amén, hermano. ¿Dónde prefieres tú? ¿Dónde prefiero yo?
Ay, qué rico el frío del gato blanco. Sí. Para mirar a ver que el Señor así como echa del infierno. Lo que también sabes tú. ¿Estás entendiendo? El tribunal de Cristo no es para juicio de condenación. El que va al tribunal de Cristo ya ha sido salvo. Amén. ¿Ven, hermanos? Bueno, entonces, ahora, yo conozco tus obras. Otra vez tus obras. Oiga, el Señor se está pendiente de nosotros, ¿no? El Señor está pendiente de cada detalle que nosotros hacemos, hermano. De cada obra que nosotros realizamos. Por eso dice que nosotros somos un libro abierto para Dios. Que no hay nada oculto que no lo sepa. Que no hay nada encubierto que no se ha manifestado en su presencia. Porque todo está nudo delante de Dios. Ah, yo me meto a la pieza y cierro. Y hago las cosas indebidas que debo hacer. Ahí está Dios, hermano. Y mire que el Señor dice, oye bien, si entras a tu habitación, cierra la puerta, ora a Dios en secreto. Que Dios que te ve en secreto, te recompensará en público. ¿Ah? Amén. Entonces, cuando es el contrario, no oramos y no vamos a hacer cosas indebidas en secreto. Algún día, de algún momento, Dios lo va a manifestar en público. Amén. A través de un profeta, a través de alguien que llega, mira, tú estás haciendo esto, esto y esto y esto y esto y esto. Amén. Amén, hermano. Bueno, dice, yo conozco tu obra y dónde moras. Oiga bien, ¿dónde vives? ¿Dónde está la iglesia? Wow, ¿dónde está el trono de Satanás? Tremendo, hermano. Esa iglesia de Pérgamo fue tremenda, hermano. Estaba situada donde Satanás tenía su trono, donde gobernaba Satanás, donde tenía autoridad sobre todo su entorno. Era el territorio que Satanás había tomado. Y sin embargo, ahí había una iglesia ahí. ¡Uy, qué miedo! Yo mejor me voy de esa iglesia. Yo mejor huyo de esa iglesia. Tú no sabes el propósito por el cual Dios te colocó en ese lugar. Sí. Tú no sabes qué va a hacer Dios con tu vida en ese lugar. ¿Cómo te va a usar para destruir esa autoridad, ese trono, ese dominio, ese poder que Satanás tiene sobre ese lugar? Tal vez el Señor quiere limpiar ese lugar, ese territorio, amén. Amén. Pero para eso tenemos que estar ¿qué? Preparados, hermano. Y no solamente preparados, sino tener a nuestro lado aquellas personas o hermanos, ¿sí? Guerreros de Dios, que tengan instrumentos de guerra, porque ahí se está librando una tremenda batalla espiritual. Que Dios quería derribar. ¿Pero a través de quién? De sus hijos. A través de los creyentes, hermano. Pero dijo, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. O sea, tú reflejas mi carácter, mis atributos. Estoy contento con ello, ¿sí? No niegan mi fe, no niegan mi nombre, no niegan mi palabra. O sea, está diciendo, no te importa que te maten, no te importa que te azoten, no te importa que te echen a la cárcel, pero estás conmigo. Me prefieres a mí, sin importar el trono de Satanás ahí. Así es. ¿Entendieron? Amén. Ahí es lo que no puedo evitar. Bueno, tengo que... Bueno. Oiga bien, que pasa que me emociona, hermano. ¿Sí? Dice, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre otros de temor a Satanás. Ay, vea usted. O sea que era un lugar de ¿qué? De martirio, de tortura, de muerte. ¿Sí? Pero mire, ¿por qué está hablando de Antipas? Nadie sabe lo de Antipas. Nadie sabe qué ocupación tenía. Nadie sabe quién era su familia. Nadie sabe por qué él estaba ahí. Pero lo que sí sabía Dios es que dijo, oye bien, mi testigo fiel fue muerto. Mi testigo fiel. ¿Dónde estará Antipas ahora? Si fue el testigo verdadero de Dios. Obtuvo una tremenda fidelidad a Dios y se ganó la confianza de Dios y sin embargo fue muerto en ese lugar de martirio, de muerte, de tortura. Amén, hermanos. Oiga, pero dice así, sin embargo mire todo lo que está pasando en el trono de Satanás y el Señor diciéndole, ay, pero tengo algunas cosas contra ti. ¿Cómo así, Señor? ¿No te basta con lo que está pasando?
¿No te basta, Señor, que estoy viviendo en un lugar donde Satanás tiene su trono? Señor, me vienes tú a atormentar a mí. ¿Por qué no me das tranquilo, Señor? Mire, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. O sea, ¿qué quiere decir el Señor? Mira, ahí donde está la iglesia es una tremenda fortaleza de idolatría. Si en el Mirna fue un lugar idolátrico, esta fortaleza es peor. Es más exagerada. ¿Vamos a entender? Y le digo, ¿sabe por qué? Porque ahí tienes a los que retienen la doctrina de Balaán. Primero, ¿sí? Eso es idolatría. O sea, se aferraban a la doctrina de Balaán, a la enseñanza de Balaán. Dice, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Escúcheme, hermano. Tenemos que buscar en la Biblia. ¿Quién es Balaán? Balaán era un profeta de Dios. Dios usaba a Balaán para comunicarle sus verdades. Pero resulta que había una falsa apariencia en Balaán. Dios la conocía, ¿sí? Y no estaba de muy agrado con la verdad de Dios. Sin embargo, un rey lo llamó. ¿Quién fue el rey? Balac. ¿Qué le dijo? ¿Para qué lo llamó? Venga y para que bendigas al pueblo de Israel. No, al contrario, ven y maldice al pueblo de Israel. ¿Qué le dijo Balaam? Búsquenlo en la escritura. Digo, no lo puedo hacer. Dios no lo permite, porque va en contra de la voluntad de Dios. Qué bien, Balaam, ¿cierto? Pero sin embargo, Balaam era un profeta, tenía entendimiento, tenía discernimiento de las cosas. Le dijo, bueno, de todas maneras voy a hacer algo diferente, que no sea yo. Pero le voy a enseñar a Balac, ¿sí?, a poner tropiezo a los hijos de Israel. Es lo que está diciendo. Voy a enseñarle a que forniquen, a que a los deseos de la carne se incrementen. Les voy a enseñar la idolatría para que se las comunique. ¿Qué está haciendo Balaam, hermanos? O sea, Balaam era un profeta de Dios, tenía conocimiento de la verdad, tenía entendimiento y tenía discernimiento, y con ese conocimiento él podía haber hecho algo con la habilidad de Israel o de los hijos de Israel. Pero en lugar de fortalecer a los que estaban débiles, lo que hizo fue lo contrario, explotar esa debilidad de los creyentes de Israel para su propio beneficio. Amén, hermanos. Mire que Israel cayó en pecado. Israel cayó bajo el juicio de Dios, bajo la disciplina de Dios. Balaam quería cumplir sus objetivos, pero lo quería hacer encubiertamente. Pensaba que no se daba cuenta, hermano. Balaam no quería pasar como un hombre impío, pero su apariencia era falsa y cometió ese error grave, amados hermanos. ¿Entendieron? Amén. Y hay muchos Balaanes. ¿Cómo así? Sí. Hay muchos que enseñan a hermanos a hacer cosas falsas. Hermanos, hágalo, hermano, Dios sabe su necesidad. Hermano, es que resulta que me hacen un préstamo a 15% de interés. Hágalo, hermano. Dios no dice nada. ¿No dice que el interés sura? Ay, pero eso no importa, hermano. Usted tiene una necesidad muy grave. Hágale, hermano. Eso Dios le provee a usted. Dios se conmueve y se llena de amor y le va a dar lo que usted necesita para pagar después esa plata. Hermano, es que me gusta tanto esta mujer, me gusta tanto este hombre. Perdón, mamita. ¿Sí? No, hágale, hermano, hágale. Ah, es que mi matrimonio ya estoy aburrido, hermano. Mi esposa está muy cansona, ya no me quiere ni mirar, ni cuestión. Hágale, hermano, consígase otra. A mí me dijeron un día, ay, coja la pata, mijo.
Mire Raúl, de lo que usted está rodeado hoy aquí en Medellín, mire, no todas las mujeres que están detrás suyo. Coja pata a esa mujer. Eso es lo que me aconseja. ¿Y qué hice yo? La cogí a pata. No, hice lo contrario. Me humillé ante ella y me humillé ante ella. Y luché por ella. Y Dios me dio la victoria. Amén. A la gloria de Dios. No vaya a aprovechar ahora, ¿no? Bueno, entonces, escúchame bien. Dice, pero también tiene otra cosa. Otra vez, Señor. Vea qué fortaleza de la tierra que había ahí. Pero ¿dónde estaban? En la iglesia. Hermano, no afuera, dentro de la iglesia. ¿Sí? Contentos con las falsas doctrinas. Mire Balaam ahora con la doctrina de los nicolaitas otra vez. Ya hablamos de nicolaitas, ¿cierto? Niqueos y leos, dos palabras griegas, que significa conquista, conquistar y gente. O sea, ellos dijeron que lo importante era gobernar. Los que les gustaba era como aplastar a sus hermanos, derribar a sus hermanos. Ellos no les importaba estar edificados por Dios ni edificar, sino edificarse a ellos mismos. No les importaba edificar a otros, sino derrumbar a otros, hermano. Esa es la doctrina que Dios aborrece. Ahí vuelve y dice, la que yo aborrezco. ¿Cómo aborrece Dios el egocentrismo? ¿Cómo aborrece Dios la persona que no se deja edificar? La persona que está en rebelión, la persona soberbia, la persona que da la espalda a Dios, la persona que rechaza la palabra de Dios, la persona que rechaza el Espíritu Santo, hermano. Ahí dice, Dios no existe. Jesucristo solamente es un mito. El Espíritu Santo menos. El Espíritu Santo ni siquiera es un ser. El Espíritu Santo es como una pared, ¿sí? O una fuerza de Dios, es una cosa. Hermano, hoy hay mucha confusión y mucho engaño dentro del mundo espiritual. Pero ¿de dónde está? En las iglesias. En las iglesias, hermano. Por eso esta palabra nosotros no podemos dejar de estudiarla. Y por eso es importante. Por eso Dios colocó los tiempos finales. Amén, hermano. Amén. Porque es importantísimo. Amén, hermanos. Bueno. Entonces, ¿qué le dice? Por tanto, arrepiéntete. Arrepiéntete. Oiga bien. Arrepiéntete. O sea, otra vez Dios dando oportunidad a la gente que estaba detrás de la falsa doctrina de Balaam, detrás de la falsa doctrina de Balac, detrás de la falsa doctrina de ¿quién? De los nicolaitas. Arrepiéntanse. ¿Sí? Arrepiéntanse. Yo les daré otra oportunidad, pero arrepiéntanse. Pues si no, ya viene un juicio, una advertencia. Vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada y boca. ¿Contra quiénes? Contra los idólatras. Contra los que están en contra de la verdad de Dios. Contra los que están en contra de la verdadera doctrina. Contra los que están practicando la falsa doctrina. Hay muchos que no quieren oír hoy, sino lo que les agrada. Ay, no, pastor, usted hablando del Apocalipsis, ¿no? Mire qué tristeza, mire el Señor. Después de estar en ese lugar, entró Satanás y mire, ¿ah? Tremendo eso. Pero mire, ¿qué estoy diciendo? Dice, perdón. 17. Pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada en mi boca. Esto ya está hablando el Señor de un juicio final. Porque el Señor, en Apocalipsis 19:15, dice que de su boca sale una espada aguda con que herirá a las naciones y las regirá con vara de hierro. Miren, hermanos. Y ese gusto también nos lo da a nosotros. Ahora vamos a ver el otro domingo, porque terminamos aquí. Amén, hermanos. Sí. Bueno, dice, el que tiene oídos, oiga lo que repito dice a las iglesias, ya sabemos. Abre tus oídos espirituales, hermano. Porque cuando no están abiertos los oídos espirituales, ¿qué escuchamos? Voces extrañas. Escuchamos la voz de amiguitos o amiguitas. Mira, acabe con su matrimonio. Sepárese ese hombre. Separe esa mujer. ¿Usted no ha visto cómo está la atención de Linda hoy? Uy, yo me complací mucho viendo ese movimiento gay tan hermoso. Hoy está lleno el mundo de sodomismo. Dice que las cosas que más aborrece Dios es el homosexualismo. Estamos hablando del lesbianismo y homosexualismo, hermano. Lo aborrece, lo abomina Dios, hermano.
Dios no va a perdonar eso, hermano. Pero eso es lo que quiere el mundo. Ay, o sea que Dios va a crear un hombre para después enviarlo al infierno. No, Dios no lo envía, Él se va solito. Sí. Porque Dios no está obligando a hacer cosas malas. Amén, hermanos. Dice, y al que venciere, otra vez, vencer, hermano. Mira, a ver, la palabra venciere tiene relación con la palabra arrepentimiento. Arrepiéntete, ¿sí o no? De Apocalipsis 2:17 y 2:16. Arrepiéntete y venciere. Tienen una similitud, una relación. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos obtener la victoria sin tener un cambio. Nosotros obtenemos la victoria cuando en nuestra vida hay un cambio, hay una transformación. Y ese cambio de transformación viene por arrepentimiento. Y cuando ya nosotros tenemos ese cambio, el Señor da la victoria. Amén. Cambiaste, hijo. Cambiaste tu actitud, cambiaste de dirección. Ahora caminas conmigo. Por eso obtendrás la victoria. Y por eso te daré a comer del maná escondido. Amén. Vamos a hacer maná escondido, hermano. Dice la palabra en Hebreos, y también está en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Donde el Señor colocó una vasija de maná, ¿en dónde? En el arca del pacto, ¿cierto? ¿Cómo así? Pero resulta que en el arca del pacto también colocó las tablas de la ley, los mandamientos de Dios, ¿cierto? ¿Sí? Tenemos aparte un poquito la vara de Aarón. Pero escúcheme bien, colocó tres cosas, ¿cierto? El maná, ¿cierto? ¿Qué más colocó? Las tablas de la ley. ¿Qué más colocó? La vara de Aarón. ¿Qué pasó con Aarón? ¿Se apagó? ¿Se marchitó? Reverdeció. Floreció. Entonces, escuche. Entonces, ¿qué dice el Señor? Mira, como tú quieres vencer y cambiaste tu actitud y en ti se produjo un cambio maravilloso, vas a vencer. ¿Sobre qué? Sobre lo que está pasando en ese lugar. Vas a vencer sobre la autoridad de Satanás. Vas a vencer sobre el gobierno de Satanás. Vas a librar ese territorio. Ese territorio va a ser limpio. Porque yo estoy contigo. Amén. Y nadie podrá derrotarte. Ni el propio Satanás si yo estoy contigo. Amén. Amén, hermano. Digo, el maná. Le puse maná, pon aquí abajo. El mismo Jesucristo dándonos el alimento espiritual. Amén. El mismo Jesucristo dándonos el alimento espiritual, hermano, el maná. ¿Y sabe qué? Y cuando Él nos da alimento espiritual, nosotros somos más receptibles. Y entonces los hospitales son abiertos para nosotros entonces decir, uy, qué bello y qué cierto son los mandamientos de Dios. Amén. Debo cumplirlos verdaderamente. ¿Sí? Entonces quiere decir que cuando el Señor nos está dando el maná, nos está nutriendo, y el maná es su palabra, nos está nutriendo, y cuando nosotros nos está nutriendo, ¿sí? Él nos está alimentando, y entonces estamos conociendo las verdades de Dios. O sea que la nutrición tiene algo muy especial con nosotros obedecer los mandamientos de Dios, con nosotros hacer que todo en nosotros florezca. Amén. Para que Dios nos dé esa vara de autoridad. Amén, hermanos. Amén. Bueno, pero también tiene relación el maná con qué? Con el pueblo de Israel. Hermano, ¿cómo es posible? No hemos preguntado, el pueblo de Israel, ¿cómo pudo vivir 40 años en el desierto? Pero por negligencia de ellos. ¿Sí? Jamás lo podrían lograr sin el maná de Dios. Amén. Sin la provisión de Dios hubieran podido estar 40 años en el desierto. Y esa era la congregación del desierto. ¿Y por qué el Señor la llevó allá si era poquito tiempo? Por desobediencia, por la falta de fe. Y la falta de fe es por falta de redención en la verdad. Porque Dios quería redimir a su pueblo y lo hizo después a través de Moisés. Amén. En Egipto. Y no solamente sacó su pueblo, sino con su pueblo sacó gentiles. Amén, hermano. Amén. Entonces, gloria a Dios. Entonces, escúchame. Y le daré una piedrecita blanca. La piedrecita blanca, cuando usted, escúchame bien, hay en muchos lugares. Dice que, decía un siervo de Dios, hay muchas comunidades donde se juzga a una persona y se da testimonio a esa persona. Y el jurado hace su votación. Y según lo que
diga al jurado, extiende una piedra negra o una piedra blanca. O sea, la piedra blanca es absuelto y la piedra negra, condenación. Entonces, cuando uno es absuelto, ¿qué quiere decir? Justificación. Amén. ¿Y quién nos justificó a nosotros? Jesús. Jesús nos justificó. O sea que la justificación está relacionado con vencer y está relacionado con el arrepentimiento. Porque nosotros vencemos y obtenemos la victoria cuando tenemos un cambio y nos arrepentimos porque somos justificados. Y si no hubiéramos justificado, no podíamos lograr nada. Amén. ¿Qué está diciendo Cristo ahí? Mira, si ustedes, iglesia, no tienen mi justificación, jamás podrán obtener la victoria. Ay, pero yo voy a apresurarme para que las cosas cambien bien para, sí, de arrepentimiento, va a ser forzado para ser mejor. No, no basta con eso. Tienes que ser justificado por Cristo. Amén. Tenemos que obtener la justificación. Y con la justificación obtenemos la victoria. Somos victoriosos. ¿Y por qué? Porque hay un cambio y otra vez nosotros. Y el Señor dice, de lo contrario, si no recibes mi justificación, jamás puedes obtener la victoria. Porque hay un cambio en ti y no podrás vencer ese lugar donde está el trono de Satanás. No podrás vencer y quitar la autoridad del gobierno de Satanás. No podré limpiar ese lugar. Pero si tú eres justificado por mí y yo te envío, Satanás será derrotado. El trono de Satanás será derrotado. Se acabará la idolatría. Se acabará todo ese martirio, todo ese sufrimiento, esa tortura. Y ese lugar será limpiado. Y la iglesia será feliz. Para la gloria de Dios. Amén, amén. Bueno, hermanos. Entonces, vamos a terminar con esto. Ah, pero gracias. ¿Es para mí? Gracias. Yo quiero quedar para el Señor, hermano. Bueno, escúcheme. Y le daré una piedrita blanca, ¿listo? ¿Ya? Justificación. Y en la piedrita es escrito un nombre nuevo. Escúcheme bien, hermano. Cuando somos justificados, ¿qué hace Dios? A la piedrita ya es tuya, Diosito. La piedrita ya es suya, escrita. Luz María es tuya, ¿cierto? Cornelio es tuya. Elkin es tuya. Bueno, Elkin no se la quiera, ¿no? Pero yo creo que sí. Amén, hermano. Bueno, entonces escúchame. Entonces, ¿el Señor qué va a hacer ahí? Va a dar una piedrecita con un nombre nuevo. ¿Cómo así? El Señor te va a decir, ¿sabes qué? Tú fuiste justificado por obediencia. Y por obediencia venciste. Porque tuviste un cambio de transformación y te arrepentiste. Ahora como fuiste justificado, entonces vas a tener permanencia conmigo. Porque la permanencia que yo doy por la eternidad no es temporal, es eterna. Amén, hermano. Amén. Y esa piedrecita blanca te la voy a dar. Y nadie la va a conocer. O sea, le está diciendo ahí. ¿Sí? Está hablando el Señor de qué? De dependencia, hermano. ¿Sí? Nosotros tenemos dos condiciones. La nueva identidad. Esa piedrita blanca que va a traer, ese nombre nuevo que es una nueva identidad. ¿Y por qué nueva identidad? Porque fuimos justificados. Porque Dios no hizo más que vencedores. No es que todo el tiempo habla venceres. ¿Sí? Porque tuvimos un cambio real y verdadero y nos arrepentimos. Entonces nos va a dar una nueva identidad. Y esa nueva identidad, ¿con qué está relacionada? Con el Mesías, con Jesucristo, hermano. Y esa nueva identidad que sale, una nueva condición en nosotros. Y esa nueva condición es Jesucristo, en la relación que tengamos con Él. Y mucha gente nos va a admirar, porque va a ver el cambio que Cristo produjo en nuestras vidas. Porque va a ver lo que el Señor hizo en nuestra vida, hermano. Y van a glorificar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque van a saber que Dios cumplirá su propósito en ti y en mí, porque somos obra de sus manos. ¡Gloria a Dios! Amén, amén. Dios les bendiga. En el próximo continuamos con la de Teatira y la que alcancemos. Amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. No les pregunto cómo les pareció, pero gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, hemos aprendido. Bastante. Hemos Amén, salido amén. de ciertas dudas que teníamos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén, amén. Bueno, entonces ahora vamos a diezmar y ofrendar al Señor. Gloria al Señor. Somos la piedrita, pero la blanca. Vamos a Marcos 12:41. Leo a favor de ustedes. Dice la palabra del Señor. Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba sus
monedas en la alcancía del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades, pero una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Estos dieron de lo que les sobraba, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Análisis y pregunta. Si Jesús observó que la viuda echó todo lo que tenía y era lo que ella tenía para su sustento, ¿le habrá faltado algo? Si Jesús la vio, y Jesús es el que multiplica los panes y los peces, ¿será que a ella de ahí en adelante le siguió aguantando hambre o necesidades? Yo no creo. Yo no creo. ¿Por qué? Porque es que el que estaba viendo era Jesús, no era cualquiera. Y él está como diciéndonos: yo estoy viendo cada ofrenda, yo estoy viendo cada diezmo, yo estoy viendo cada primicia, yo estoy viendo cada siembra, yo estoy viendo todo lo que damos. Entonces, si él vio con agrado, dice que vio con agrado la ofrenda de la viuda, y la Biblia no vuelve a registrar qué pasó con la viuda, pues la viuda prosperó. Para mí la viuda prosperó. ¿Por qué? Porque esas moneditas que ella dio fueron multiplicadas. Y se cumple la palabra de Hebreos que dice que aquí en la tierra hombres mortales reciben o recibimos las ofrendas. Pero en el cielo, ¿qué? Uno mayor, grande, poderoso, el que multiplica, el que sobreabunda y que no permite que nada falte. Nuestro Señor y Padre Dios. Amén. Entonces, ¿qué significaría y si qué tal que el Señor en algún momento nos permita ver? Porque esa es una de las cosas que yo quiero ver cuando esté en el cielo con el Señor. ¿Qué sucedió en el cielo mientras aquí en la tierra la viuda echaba esas 2 moneditas insignificantes? Quizás 2 moneditas de 50 pesos, ¿cierto? Porque cuando nosotros vamos a ver qué vale 100 pesos en este momento, podríamos decir: estos 100 pesos simplemente nos alcanzan para completar o para comprar un dulce. Pero en el cielo, ¿no les parece maravilloso poder saber qué sucedió en el cielo en ese momento? Debió haber sido algo sobrenatural, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a mover el cielo hoy con lo que hemos traído para el Señor. Póngase de pie, levante su diezmo, su ofrenda, su primicia, únase en familia. Vamos a orar. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta mañana bendecimos la vida de tus hijos, cada diezmo, cada ofrenda, cada primicia, para que seas tú glorificándote de manera poderosa y sobrenatural. Porque hoy, como esa viuda, estamos echando en el arca de las ofrendas lo que hemos traído para ti. Pero anhelamos en nuestro corazón que haya un revuelo en el cielo por causa de lo que tú has permitido que hoy traigamos en este día, en la alcancía, en el baulito, en el arca de la ofrenda, en el alfolí, en el nombre de Jesús. Declaramos sobreabundancia y multiplicación. Señor, cancela deudas, libera las finanzas de tu pueblo, que los sueños, que los proyectos, que los anhelos, que todo aquello que está, Señor, en el corazón de tus hijos pueda ser cumplido. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y declaramos, Señor, que se liberan las finanzas para la honra y gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Ahora levantemos las manos para ser despedidos. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, primeramente te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por cada mensaje que nos permite recibir. Gracias, Señor, porque nos confrontas, porque así como, oh Dios, tu palabra es la espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, penetra las coyunturas, discierne los pensamientos más profundos del corazón. Eso es lo que está sucediendo. Gracias por esa palabra maravillosa que nos muestra, oh Dios, que esa palabra que fue escrita hace mucho más de 2000 años, Señor, es una palabra, oh Dios, maravillosa, que ha venido a ser real y presente en este momento. Gracias, Señor, por la vida, Señor, del apóstol Juan, al que tú usaste como ese escriba, para que hoy tengamos tu palabra. Señor, gracias por tu pueblo, gracias por la atención que cada uno de nosotros prestamos para escuchar y entender tu mensaje. Hoy ellos salen de este lugar, pero no de tu presencia. Llévalos en paz, en bendición, en victoria, y que este resto de día y mañana, que es festivo, puedan pasar tiempos en familia, tiempos de bendición, tiempos de gozo y de alegría. En el nombre de Jesús los bendigo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga. Amén.